Mano. Nos pueden escuchar por focalizarte.com. Este programa se llama La Íntima y es de la ONG Mujeres Tras las Rejas. Estamos actualmente en La Toma, en Tucumán 1349. Vamos a salir en vivo todos los miércoles de 19 a 20 horas, pero también nos pueden escuchar todos los días repitiendo el programa de 18 a 19 horas. Nos pueden buscar en La Íntima en Facebook. Y si no, también nos pueden mandar un mensaje de texto o de WhatsApp al 0341-155-017354. Bueno, hoy nos vamos a presentar. Somos muchas. Mi nombre es Celeste Bolmar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia Almirón. Hola, María Belén. Hola, Gisela Núñez. Y también nos acompañan a Yelén, que está haciendo la transmisión en vivo por la importancia que tienen las redes hoy en día en nuestra sociedad. Y Dani también, que está operando. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, como muy relajado el programa, así que vamos a ver qué sale, pero vamos a arrancar primero con el cuento. El cuento, bien. En este caso invitamos a una narradora chilena, ella, Patti Mix. Hace muchísimos años que está trabajando desde lo social, muy enmarcada en la cuestión de la investigación sobre el feminismo, sobre la violencia, caminando por toda Latinoamérica, y es una gran trabajadora en cuanto a proyectos culturales. Ella nos regaló no solamente un cuento propio, sino además también respondió una serie de preguntas que le hicimos referente a estas cuestiones del feminismo. Bárbaro. Bueno, esta es una de las historias de las tantas que proponemos para que empecemos a cuestionarnos cuáles son estas cosas que nos marcan y nos encierran de la sociedad, específicamente a las mujeres con una perspectiva de género, digamos. Así que bueno, vamos a escuchar el cuento de Patti y después continuamos. La promesa. En cuanto dieron la luz verde del semáforo para el cruce de peatones, Lidia Beatriz comenzó a avanzar con paso ligero en medio de esa multitud que pretendía llegar al otro lado de la acera antes que la luz cambiara. Iban a paso raudo, y en medio de todo ese gentío, Lidia Beatriz pudo ver que en la multitud que venía en sentido contrario sobresalía la cabeza de un hombre que la miraba insistentemente. A ella la extrañó, pero en cuanto miró de frente al hombre, desvió la mirada. Cuando en medio de la calzada se cruzaron, Lidia Beatriz volteó, y al ver de espalda a aquel hombre, a ver su forma de caminar y su figura, recién lo reconoció. Se trataba de su exmarido. Sí. Después de 30 años, Lidia Beatriz tenía conciencia de lo que se había prometido, lo había logrado. Realmente lo había olvidado. Bueno, este fue el cuento de Patti. Muchísimas gracias a Patti por contribuir con este movimiento que estamos tratando de visibilizar la narración como la verdad un dispositivo que dispara un montón de cuestiones. Muy Nos parece interesante muy lindo. disparador, Uh-huh. ¿sí? Bueno, y a mí este cuento particularmente me pareció fantástico que fuera de 1 minuto 29, como muy lindo y muy movilizador, que sea tan cortito y que te genere tantas cosas al mismo tiempo. Y cómo uno se imagina en realidad una historia mucho más larga, y hablábamos de esto, de cómo acá, cada uno se imagina una historia distinta, digamos. A mí, por ejemplo, me pareció que era una relación en la cual ella la había pasado mal, evidentemente,
muy, no sé, por momentos pensé que podía ser violenta, pero a veces puede ser simplemente un corazón roto, como se diría así en el Vox Populi, digamos, algo más, eh, más tranquilo, digamos, no tanto una situación de violencia de género. Pero bueno, también pensaba que podía ser un caso de violencia de género, pero bueno, lo que queda claro es eso, cómo la pasó mal, me parece. Sí, para mí es muy interesante la postura de los cuentos a través de la metáfora, ¿no? Cómo puede decir mucho sin decirlo con ese nombre mismo. Y permite a ese otro que está escuchando interpelarse y atreverse también a buscar esas cosas que no se permite nombrar. Porque cuando lo escucharon al cuento, otras personas no lo interpretaron de la misma manera que yo. Y eso es lo que tenemos cada uno como seres individuales. En reencontrarse en esa mirada con un otro al que estás desconociendo, pero sabe que en ese otro hay algo, y a mí me queda grabado esta cuestión de cuando ya termina de cruzar y reconoce quién es ese otro, que evidentemente le ha hecho pasar un mal momento, una vida muy, muy dura. Recordarse nuevamente esta cuestión de la promesa. ¿Qué es lo que se prometió para no volver a eso? Y hablábamos con Gisela los otros días, esta cuestión de cuando uno, digamos, reconoce eso, qué importante es reconocerlo y después también sostenerlo en el tiempo, esa promesa. Y ahí hablamos sobre esta cuestión de la violencia. Yo también coincido en la parte de violencia, yo lo interpreté totalmente desde otro punto el cuento, claro, igual que ella. Para mí era, al principio cuando lo escuché por primera vez, para mí era alguien que la estaba observando como acosándola. Que también es violento, ojo. Sí, no. Creo que la parte de violencia coincidimos todos. Sí. No lo interpreté como que era el marido, sino como que le daba miedo. Por ahí después, cuando lo escuché de nuevo, fui interpretando diferentes cosas. Pero la primera impresión que me dio es esa, es alguien que la estaba acosando o la estaba siguiendo, y mucho miedo de parte de ella, más allá de que después se diga que era el ex marido y todo lo que le pudo haber pasado a ella cuando lo vio, quizás mi impresión fue esa. Claro. Sí, yo coincido con Belu, a mí también me resonó, la primera vez que escuché el cuento me resonó a una impresión como de un acoso callejero, en esto cuando ella está percibiendo la mirada de esta persona que está por cruzarse, digamos, y después, bueno, comentándolo con las compañeras, empezábamos a desandar un poco lo que quería decir el cuento y se percibía el tema de, bueno, cómo comienza el cuento en cuanto a la promesa, y lo que me empezó a resonar es que en este momento de situación en la que ella lo está narrando ya es un momento de elaboración. Pensaba en toda la previa que esta mujer tuvo que hacer en cuanto al reconocimiento, como decía Claudia recién, después de tomar una decisión, y no solamente tomarla, sino ser consecuente consigo misma en esta toma de decisión y de reconocimiento, y en el transcurso del tiempo también seguir. Sostenerla, porque también es como una responsabilidad, porque siempre está, lo hemos charlado, esta cuestión de el ojo, el que te juzga, ¿no? Si hablamos de violencia, estas mujeres que atraviesan la situación de violencia y no pueden salirse de ese eje de violencia, de esa situación. Siempre hay un otro que dice, ¿cómo aguanta tanto? Bueno, hay un tiempo para eso, para reconocer esa situación y poder salirse de eso. Es todo un proceso. Que no solamente es un proceso singular, como lo estás diciendo, que en el caso de cada una o cada uno llevará la elaboración singular. Bien. Esto no es sin el atravesamiento social y cultural, o sea, sin estas representaciones en las que la mujer tiene que ser condescendiente con determinados mandatos, con determinadas exigencias. Entonces, creo que hoy en la actualidad estamos visibilizando más esta cuestión singular, como decían las feministas, lo personal es político. Claro, y separarte era pensar primero en la familia. Sí, no vas a tomar una mala decisión. O sea, no importa lo que te esté atravesando. Primero seguí pensando en el otro. Y la mujer, el individuo como ser, ¿qué hace? Sigue pasando. Hay un caso de una jueza que creo que era de Mar del Plata, no me acuerdo de qué ciudad, era bonaerense. Sí.
que fue una mujer a denunciar por violencia de género y a decir que se quería ir de la casa, y le decía que qué hacía, si era tonta, que vuelva con el marido. No recuerdo si la palabra que utilizó fue tonta, creo que Pero fue usado, bastante despectiva. sí, Si no fue y, esa palabra, era de las familias de esa sí. palabra. Y la investigaron y hay un montón de casos de mujeres que iban a denunciar violencia de género y ella las trataba de tonta, las trataba mal y las insinuaba que vuelvan con el marido, porque solas que iban a hacer, digamos, que hacían ahí, que lo mejor que les podía pasar. En este caso, hasta las encajonaba las causas, sí, las quemaba. Está revisada porque hay una situación puntual con esta chica de Mar del Plata, donde visibilizaron la cuestión, bueno, hoy gracias a la mediatez que tienen los medios de comunicación, pudieron grabar la instancia de violencia y a través de eso ella pudo, digamos, fundamentar, porque aún así, ni reconociendo ese momento de violencia, donde el tipo la está golpeando con testigos presentes, golpeando a una beba de 1 año y algo, y no reconoce que eso es un hecho violento, era como, viste, está todo, ladra, tiene 4 patas, tiene una cola, es perro. Sí. O sea, no hay más ya ciego que el que no quiere ver. Evidentemente. Evidentemente. Bueno, no sé si la van a recusar, pero bueno, está en una instancia. La van a sacar. Sí. Probable que... Bueno, imagínate, esta mujer que tenía como 4 o 5 denuncias, esta mujer que se está encontrando con ese otro, evidentemente debe haber atravesado un montón de instancias parecidas, hasta que, bueno, uno se rearma y se arma como puede y toma la determinación. Pero eso tiene un tiempo. Tiempo singular y social también. Singular. Creo que los feminismos vinieron a visibilizar muchas de estas situaciones y ayudar a que puedan empezar a desandarse de otra manera. Sí, seguro. Bien. Sí, porque aparte, por más que tuvieras muy claro que no querías volver a esa situación, si algo de la sociedad no cambia, es como que mucho no, es más difícil, digamos. Sí, a mí lo que más me gustó fue esto, como la necesidad de recordar y con eso poder elaborar, como vos decís, recordar algo de lo malo que sucedió, de lo feo, porque también está esta cuestión del amor romántico, digamos, de la idealización, que uno idealiza a las parejas y después en realidad te terminás olvidando de las cosas malas que pasaste, digamos, y por ahí esa es la razón por la cual podés llegar a volver, digamos, a caer a esta situación, claro. Es que o en otra pareja exactamente igual, y repetís con otra persona, digamos. El modelo. Exacto. Bueno, si les parece, vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con este tema. Es bastante fuerte, la verdad que es muy agradable al oído, pero cuando escuchás la letra a mí me dejó un poco choqueada. Se llama El olvido de Fémina. Hay un encuentro en el centro, lo que canto, lo que danzo, tiene su origen adentro, del mundo de arriba al abajo. Hay un encuentro en el centro, lo que canto, lo que danzo. Sí, tal vez dejara de buscarte. Ahí tal vez lograra yo encontrarme. Sí, tal vez dejara de buscarte. Ahí tal vez lograra yo encontrarme, porque es mi vida, 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 la que debo de vivir, la que debo revivir.
cada vez que respiro, pienso en vos como algo mío. No sobrevivo. Es una idea que no consigo, la verdad. Quita mis latidos, 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 latidos. Nuestros días volaron, sí que valieron, disparos de realidad que hoy existieron, pero no perdieron. Doy mi vida con tu recuerdo, pero no perdieron. Doy mi vida con tu recuerdo. Si cada vez que te miro sigo perdiendo el respiro. Lo he sentido. Lo que debo hacer es hacerte desaparecer despacito de mi piel. Lo que debo hacer es hacerte desaparecer despacito de mi piel. Sangrar tu nombre en mi trasera para luego volver a nacer. Sangrar tu nombre en mi trasera para luego volver a nacer. Porque es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida. Es mi vida la que debo de vivir, la que debo de vivir, la que debo de vivir, la que debo de vivir. Es mi vida, es mi vida. Seguimos con esto que es la íntima de la ONG Mujeres Tras las Rejas y vamos a escuchar ahora, nos ocurrió que Patti, como había estado por todo el mundo, por toda Latinoamérica, Sí, más que todo, viajó bastante. Conoce varias culturas. Claro, y replicando un poco esto de la narración en los distintos lugares, se nos ocurrió hacerle algunas preguntas y bueno, y ella nos contestó en algunos audios, así que vamos a escuchar primero la primera pregunta. ¿Cómo era, Belu? ¿Qué aporta la narración al movimiento feminista y a las identidades disidentes? Bueno, vamos a escuchar lo que nos contestó Patti. Que bueno, ella es chilena, ¿no? Es chilena, sí. Y hace muy poquito estaba en México, la semana pasada estuvo participando en la Feria del Libro acá en Buenos Aires, y con una propuesta muy interesante porque también hacía una dinámica de narración espontánea, con dos narradores más muy conocidos, uno el Mono Cuentero y el otro Daniel Hernández Corredor, que es un colombiano, chileno, Chile colombiano, dice, porque es colombiano viviendo en Chile, pero con un poco de argentino también. Así que bueno, vamos a escuchar la respuesta de Patti. Bueno, respecto de la primera pregunta, yo creo que, previo a responder incluso a esta pregunta de cómo aportaríamos al movimiento feminista como narradores y a la identidad disidente, me gustaría como compartir una reflexión que estoy teniendo hace rato y que me cuestiona en relación a cómo es posible realmente fortalecer un movimiento, fortalecer en el sentido de impulsarlo en su avance,
pero también un tema que para mí es fundamental y que creo que complejo es que también hay que intencionar su cohesión, sumar adhesiones, porque la única manera de hacerlo sustentable tanto en el tiempo como en sus sentidos. Y ahí en el tema de cómo se cohesiona, es complejo, ya porque las miradas, las demandas son distintos, pero también porque hay mucha presión, ¿no?, sobre los movimientos eh, que hacen que de pronto primen diferencias o primen contradicciones al interior del propio movimiento y lo vaya quebrajando, ¿no? Bueno, sé que este no es el contexto como para profundizar y en los factores que podrían estar influyendo allí, pero me gustaría hacer una mención, porque para mí es importante mirarlo también, considerando obviamente los tiempos que me ha tocado vivir a mí, que ha pasado en esos tiempos de los movimientos políticos y sociales, desde que por lo menos tengo noción de aquello desde la pubertad. Yo creo que por los tiempos que me tocaron vivir, gobierno de Allende, tuve bastante participación política dentro de lo que se consideraba que los niños podían participar o las niñas podían participar. Y de ahí en adelante, pues dictadura, en fin. Y entonces, desde esa mirada, desde esos tiempos que me ha tocado vivir, que me he ido dando cuenta que cuando hay un avance, o sea, una constante, que cuando un movimiento avanza, también ahí mismo, ¿no es cierto?, se va vislumbrando en la masificación del movimiento, en la nitidez del movimiento ante la opinión pública, también empiezan a aparecer un cierto reflujo, ¿no? Un retroceso, una fragmentación que claramente, más allá de los factores externos, va teniendo que ver con la incapacidad del propio movimiento de integrar y gestionar las diferencias que tiene a su interior. Entonces, con ese contexto yo diría que los narradores, la narradora o la narración puede aportar, por una parte, la problematización de las historias oficiales, y por otra, y súper importante, es la conciencia sobre las propias narrativas. Cómo vamos reconociendo, haciendo conciencia conciencia de los cuentos que contamos, de los cuentos que nos cuentan, con qué cuentos nos contamos nosotras mismas, qué le contamos a los otros, a las otras. Entonces, es una cosa que tiene que ver también con las construcciones de los relatos, no solo del patriarcado, sino de cómo facilitamos y hacemos conciencia de nuestras propias narrativas, podríamos decir, y de lo múltiples que son. Son muchos los caminos, las perspectivas, las situaciones de vida que vamos teniendo como para pensar de que hay una sola mirada, un solo camino, una sola perspectiva. Y en todo caso, cualquiera que sea el camino, cualquiera que sea la mirada o la perspectiva, tiene, para mi gusto, una exigencia básica que tiene que ver que tiene que transitar ese camino por el respeto, por la justicia, por la libertad, orientado a la paz. Y creo que ese camino en cualquier tema se va haciendo, no está hecho, se va haciendo día a día. Entonces yo diría que, y lo mismo con la identidad disidente, que ya el nombre de identidad disidente la pone como en contradicción, la pone como en fuera de algo. Y yo creo que la idea es integrar, como potencial integración, porque la identidad en realidad son cualquiera de ellas, la de género,
la identidad sexual, la identidad de clase, cualquiera, no es sola, pues cada uno de nosotros es una complejidad de identidades. Y cuando una de las identidades nos hegemoniza, pierde dimensión y pierde fuerza y pierde visibilidad a las otras dimensiones, las otras posibilidades que tenemos, y por lo tanto las posibilidades del encuentro con otros, del encuentro con otras. Entonces yo creo que podemos ser conscientes en nuestros relatos, hacer conciencia en nuestros propios relatos y de los otros, y ayudar a hacer conciencia en las construcciones narrativas que vamos teniendo en los movimientos, en la vida y de nosotros mismos y de los otros, de las otras. Eso yo diría, más que irme como a los contenidos, es como la actitud, la conciencia sobre lo que se hace. Muy clara, Patti. La verdad que nos abrió un poco la cabeza con esta pregunta que hicimos, que bueno, como que le erramos un poquito al término, ¿no? Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer y cuestiones que tenemos que reevaluar y trabajar, porque bueno, así también se ha construido este movimiento feminista, digamos, con todas las diferencias que tenemos dentro del mismo movimiento feminista. Claro, ¿no? Y aparte de este programa específicamente habla de esta cuestión de la deconstrucción y de dejar caer esos famosos velos, ¿no? Y cuando ella refería a esta cuestión, ¿qué es lo que contamos? ¿Qué es lo que estamos narrando? Nosotros comenzamos este programa pensando en estos cuentos que tienen que ver con cuestiones que no se estaban nombrando, desde la desigualdad, la misma violencia, temas álgidos como el aborto, las elecciones sexuales, bueno, y tantos otros temas. Bueno, dentro de poco vamos a tocar también algo que tiene que ver con la imagen, pero antes nos regíamos con un modelo donde estaba el famoso cuento de el príncipe, la princesa y el rescate de la princesa, cuando ahora la mujer tiene todos los poderes como para rescatarse ella misma. O sea, está cambiando también la modalidad esta del narrar, ¿no? Porque se están imponiendo todos estos temas que refieren a este mismo movimiento que ella, y se van a aflorar, tiene que fluir esto y tiene que seguir sosteniéndose en esta sociedad. Claro. Sí, justamente, bueno, son este cuestionamiento a partir de la narración es interesante porque, bueno, son estas historias que planteamos de construir, digamos, que también nos transforman, digamos, construyen esto de lo más propio, de lo más identitario, que nosotros también de ahí sacamos el nombre, también de lo más íntimo. Cuando hablamos de lo más íntimo nuestro es lo que menos hablamos. La verdad que lo que menos se habla es de la subjetividad, de lo más interno nuestro, es lo que menos charlamos. Y es lo que menos se cuestiona. Si no se habla, no se cuestiona. Entonces, nos parece que eso es lo que tiene que estar, digamos, hoy en día en discusión. Me parece una invitación y una propuesta interesante la de Patti, esto de cohesión, sí, y de las narrativas y el cuidado que tenemos que tener, porque justamente la construcción de la narrativa es construcción de realidades. Sí. Son discursos de poder, sí. Claro, exactamente. Entonces, estar atentos y cuidadosos en estas construcciones que estamos haciendo. Claro, lo que sostenemos. Donde la paz, digamos, un poco el faro, el respeto, la paz, la cohesión. Teniendo en cuenta que esto no es sin tensiones, sin disputas, discusiones en el mejor de los sentidos del término, y bueno, donde vamos a tener que acordar frente a las diferencias planteadas, porque es propio también del movimiento. Pero está bueno discutir y tener diferencias, porque eso hace que el movimiento crezca y también poder encontrar un punto en común por el cual... Exactamente. Claro, es lo que sigue movilizando cuando habla también de las minorías disidentes. O sea, seguimos en esta cuestión de la separación, de la exclusión, cuando en realidad tenemos que integrar y bueno, y aceptar, porque es así, es lo que está en esta sociedad. O sea, lo que nos sucede, lo que nos sucede como sociedad. Somos todos parte de exactamente. Somos parte de ese todo. Me parece que esta apropiación, un poco cuando se le plantea la parte de lo íntimo y lo propio,
esto donde es, bueno, esto íntimo, singular y propio, pero en esta... Sí, que viene de una sociedad, o sea, estamos construidos a partir de una sociedad. Sí, tal cual. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema, es un temazo para bailar. A ella le encanta. Es que es muy boom, es el tema del momento. La Cobra de Jimena Barón. Soy la cobra. Sabes que era gratis lastimar. Bien. Bueno, seguimos con esto que es la íntima. Bueno, ahora tenemos más preguntas que le hicimos a Patti. Está un poco más relacionada con lo que veníamos hablando antes del mundo. ¿Cómo dice Belu? ¿Cuáles son los puntos de encuentro en las problemáticas de género en Latinoamérica que usted observa? Claro, porque como ella anduvo mucho por Latinoamérica, nos pareció que era interesante. Vamos a escuchar la respuesta. Respecto a la segunda pregunta, yo diría que en el Cono Sur de América y también en México, que acabo de estar y he podido darme cuenta también que también va por ahí, hay, yo diría, coincidencia o coincidencia y sincronía también en temáticas que son transversales a todos los movimientos,
y que además son históricas, como como equiparar la participación política, económica y social de las mujeres. Por otro lado, ha estado como muy fuerte la demanda por la resolución de problemáticas que afectan la salud, la seguridad y la integridad de las mujeres en toda América, digamos, solo por restringirme al ámbito de Latinoamérica. Y eso ha tenido hitos por la lucha por el aborto seguro. Un hito también ha sido la masiva apertura de secretos de abuso, de acoso, de violencia, no solo en los términos públicos y abiertos, que a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación o de movilización, sino también en el espacio privado, en el espacio íntimo también. Ha habido un importante fenómeno de apertura de secretos, de violencia, que también genera, por supuesto, reacciones al interior de las familias o de la cercanía, que pueden ser de apoyo, también puede ser de segunda victimización, en fin, pero es importante la apertura de los secretos. Hemos coincidido también en exigencia por legislación y diseño de políticas públicas que asuman estas diferencias, que la tiendan a hacer desaparecer, que abran la restringida libertad que tenemos en muchos aspectos. Y creo que junto con eso también, para mí, aunque sean pocos los casos, es importante mirar también que el avance de este movimiento también ha puesto, ha impulsado a mujeres que están fuera totalmente de la coherencia del movimiento y que más bien son cooptadas por espacios de poder, por el patriarcado, por el neoliberalismo y también por la violencia, ¿no? Uno tenía como la esperanza de que a medida que las mujeres se fueran ocupando, fueran instalando, se fueran ocupando cargos de poder y avanzaran en todos los ámbitos, pudieran cambiar las lógicas también, de las lógicas patriarcales, una lógica más circular, más consciente, más pacífica, pero no necesariamente ha sido así. O sea, hemos visto cómo se han ido integrando cada vez más mujeres a aparatos represivos, a las fuerzas especiales carabineras, por ejemplo, en el caso de Chile, o a cargos de poder tremendos, como que por primera vez hay, no sé si todavía, pero cierto, hace poco, una directora de la CIA, ¿no? Entonces, hay que mirar también, porque esos liderazgos aparecen también desde otro lugar de la mujer y confabulan contra estos avances, ¿no? Entonces, es importante tener conciencia, ¿no? De que también en esos espacios de poder del patriarcado también están siendo fortalecidos por imágenes de mujeres que van en otro sentido en sus luchas. Bueno, y también hay que tener conciencia de que en este avance, ¿no? En este avance del movimiento feminista, también en Latinoamérica coincidimos en que también se van generando fracturas en el cuerpo de este movimiento, ¿no? Que son fundamentalmente debido a tensiones, tanto por las velocidades en el avance del movimiento, como por la dirección en la que este se expande, o en el que o por el medio del cual se progresan en ciertas acciones. Entonces, se van construyendo ahí, fortaleciendo múltiples relatos, múltiples discursos que constituyen el movimiento feminista, y en la medida que eso, ¿no es cierto?, se expande y progresa, genera también contradicciones al interior mismo del movimiento. Y eso también yo creo que es común en este momento en América. Bueno, muy clara también Patti en este punto, pero vamos a escuchar otras dos preguntitas y después vamos un cierre, a charlarlo. Vamos a escuchar entonces la respuesta. ¿Cuál era la siguiente pregunta, Belu? ¿Cómo cree que se puede llevar adelante el movimiento feminista en la vida cotidiana? Vamos a escuchar.
Bueno, de cómo se puede llevar adelante este movimiento en la vida cotidiana, yo creo que la primera respuesta es teniendo vida cotidiana, es decir, que el mayor riesgo que puede tener un movimiento en general, pero en particular este, sobre todo por lo profundamente cultural que es que solo sea del pensamiento, o solo de los espacios de poder, o solo de los espacios exteriores o públicos. No puede ser solo la performance del movimiento, sino el movimiento mismo. Necesita estar en el cotidiano desde lógica feminista, asumiendo lo que significa realmente cotidiano, por lo que se hace todos los días, lo que están nuestras prácticas de sobrevivencia, de socialización. Ahí donde está el cotidiano, en la casa, en el trabajo, cuando voy a comprar, con la gente que me encuentro en la circulación diaria, en el taxi, en realidad, en las personas que circulamos en todo eso, en el cotidiano, es donde puede ocurrir un cambio realmente profundo y necesario. Lo demás son apertura de caminos, se refuerza a través del discurso social, público, pero todo lo demás yo diría que la performance del cambio, pero el cambio, la transformación es muy, muy, muy personal. Eso, como para esta pregunta. De lo cotidiano no escuché nada. Bueno, y vamos a escuchar la última respuesta de Patti. ¿Cómo era? ¿Qué lugar tiene la cultura en las cuestiones de género? Bien, vamos a escuchar esta. Y para la cuarta pregunta, yo creo que, bueno, dado que el género es una construcción cultural, y ahí también han contribuido las artes, la ciencia, la política, la historia y el cotidiano del que hablamos recién, entonces tiene todo el lugar, pues, o sea, la cultura es fundamental, el cambio cultural tiene una enorme tarea ahí, en lo que se está haciendo, pues las leyes podrán contribuir, pero es en lo más íntimo, ya lo decía antes, donde deben suceder las transformaciones, para que realmente se manifiesten en la forma de vivir, en la forma de relacionarnos, de concebir la vida. Finalmente, en las prácticas del sentido común, ¿no? La búsqueda del sentido y del bien común, con capacidad creadora y propósito respetuoso, es donde se va generando un cambio cultural, y en esa práctica es donde las cuestiones de género encuentran su territorio. Es desde lo que hacemos en cada uno de los aspectos donde nos desarrollamos. Y el arte también, y el arte y la cultura entendida como expresión artística permanente de los pueblos, de las naciones, de los grupos, puede intencionar perfectamente desde su quehacer el fortalecimiento de ese cambio cultural. Eso. Bueno, Patti también muy clara con estos dos puntos también, haciendo mucho hincapié en lo que es la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, en las cuestiones que nos van atravesando en el día a día de nuestras vidas, y no solamente en grandes aspectos como luchar por el aborto, por la isla, digamos. Son como muchas. El hecho de que sea un propósito respetuoso también, Tal cual. que tengamos sentido común en lo que estamos haciendo. Sí, hoy sostener en una charla familiar, en una comida, en una reunión donde se presentan estos temas que de forma respetuosa, claro, suenan álgidos y como ella dice, sostener, digamos, esa diferencia a la larga va a llegar a que en algún momento podamos respetar estas disidencias, este otro
que es un otro que pertenece al mismo espacio donde yo estoy viviendo. Lo otro que también me resultó muy, muy importante es con respecto a esta cuestión de sí o sí tiene que ser en lo cotidiano. O sea, si nosotros tenemos un discurso desde lo teórico, pero después seguimos imponiendo otras cuestiones en lo íntimo, familiar, lamentablemente seguimos potenciando la misma cuestión de la diferencia. Entonces, bueno, va a costar, cuesta, pero seguir sosteniendo en la práctica de lo cotidiano. Yo creo que el hecho de poder sostenerlo en la práctica de lo cotidiano va a hacer que después sea más fácil mantenerlo en el tiempo. Que se ve en los chicos, cómo están aceptando esta cuestión. Los chicos no cuestionan si llegó al salón un nene que tiene 2 mamás o 2 papás. El chico acepta, el chico es inocente y realmente no cuestiona, no juzga. Es el grande el que tiene, digamos, todas las pantallas, los cruces con todas esas vivencias y las no resoluciones todavía. Hace poquito veía un programa donde cuando ella habla del arte, qué importante que es la irrupción del arte, porque el arte promueve estas situaciones donde genera esos quiebres, ¿no? Donde vos te cuestionás, bueno, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Por supuesto que son cosas así, claro, o tal porque cual. El arte también reprodujo mucho tiempo. También, tal cual. Pero me llamaba la atención una actriz que interpelaba a un psicólogo, pero ella no entendía esta cuestión. Quería que le define al hombre de acuerdo al sexo cuando nacía. Si tenías miembro masculino, era hombre. Y el psicólogo trataba de decirle que una cuestión era la biología misma y otra cuestión era la cuestión de cómo se construía ese ser. Claro, la identidad. La identidad. Y no Entonces, entendía. no entendía. Y era una charla realmente donde los dos hablaban de locos. Digo, wow. Y esto, bueno, lamentablemente, esto es lo que se difunde, se propaga, se replica y evidentemente sigue sosteniendo esta cuestión en la sociedad. Entonces sigue generando este rum que no terminamos el discurso biológico y médico ha sido muy fuerte y es un gran discurso de poder. Yo eso lo hablaba. Sostiene la religión. Sí, también. Sí. La religión. Sos hombre porque naciste con el miembro. Sí, pero voy directamente a lo estrictamente biológico, digamos. El discurso científico también ha sido un gran discurso de poder y maneja muchas cuestiones, desde cuestiones moralistas hasta cuestiones de mercado y de manejo de medicamentos y experimentos y industrias, que eso también mueve multitudes. Entonces, sí, es complejo. Sí, yo creo que lo importante es tratar de captar eso, estos discursos en qué punto están vulnerando derechos, digamos, derechos de un otro, y en qué situaciones ejercen su poder para en realidad seguir sosteniendo algunas estructuras patriarcales que nos limitan. Claro. Yo no me voy a ir sin decir esto que escuché la semana pasada sobre un obispo que refería a una cuestión que si poníamos en tela de juicio que era más difícil o violento que matar a un niño por nacer o una niña violada. O sea, si poníamos en esa línea que era peor... Era peor matar a un niño por nacer. Matar a un niño por nacer, pero digamos, ¿con qué vara medimos esta con la vara cuestión? de que en la iglesia violan bastante. Por eso seguimos ocultando, digamos, toda la pedofilia imperante en ese rango, y lo otro, obviamente, que es mucho más aberrante. Es más fácil tapar con el dedo. Tal cual. Entonces, pero eso lamentablemente es el discurso que se sigue sosteniendo en este momento en la sociedad. Viene este cambio a irrumpir con estas cuestiones, a tratar de modificar estos discursos. Entonces, bueno, obviamente resulta violento. Esto sí resulta violento. Claro. Bueno, justo ya que tiramos el tema perfecto para introducir esta canción que se llama Casa de Pañuelos. Nos había quedado medio descolgada con el tema, pero a mí me encantó, así que la puse igual, no digan nada. Bueno, se llama Casa de Pañuelos de Reiden.
Seguimos con esto que es la íntima. Bueno, este tema queríamos relacionarlo con la unidad 5, la verdad que es un tema un poco pendiente de la ONG de poder abordar todas estas temáticas dentro del penal. Nos encantaría tener un taller exclusivamente de, no sé, de género. Creo que las chicas de Atrapamuros de Buenos Aires lo tienen. Es un taller que abrieron hace tiempo ya. Estaban avaladas por alguna organización que no me acuerdo, o por algún dispositivo, digamos, estatal que lo encuadraba, lo cual les permitió poder hacer ese taller. Quizás en este espacio, en el famoso tercer tiempo de Nueva Oportunidad, podemos ir tocando algunos temas. Sí, obvio, por supuesto que la idea sería siempre en todos los talleres que se puedan abrir este tipo de discusiones. A veces es medio difícil en todo el traqueteo del taller, pero sí es un tema pendiente poder laburar. El año pasado, trabajando con el tema de los personajes, se trató mucho sobre la cuestión de trata y se permitieron hablar de determinadas cosas que obviamente para algunos puede ser muy, muy difícil, muy común, y otras se reconocían en ese otro que había atravesado la misma situación y descubría cosas que en realidad las tenía totalmente naturalizadas y descubría que no eran naturales, ni propias. Pero bueno, de a poquito también pensamos que esto es un proceso y de a poquito vamos generando algunas preguntas. También nosotros nos vamos haciendo muchas preguntas respecto de lo que, qué es lo que nosotros queremos ir a transmitir ahí, por qué ellas deberían tomar algo de lo que nosotros decimos. O sea, puede que sea su elección no hacerlo, digamos. Tratar de presentarlo como una opción y no como una imposición. Sí, es útil lo que estoy haciendo, les estoy obligando a que... O por qué lo estoy haciendo, digamos, y por qué les interesaría a ellas escucharme hablar de esto, digamos. Esa es todo como la situación que vivimos en general con respecto al feminismo. Bueno, se nos presentan un montón de situaciones, pero bueno, más allá de eso, las chicas todas sufrieron violencia o sufren y aparte violencia exclusivamente de género, digo, pero aparte obviamente la institución carcelaria es una violencia constante, así que bueno, eso es más o menos por ahí. No sé si alguien quiere aclarar algo respecto del tema. No, esto de que, como vos referías, que tratamos en lo posible de poder, no es fácil tocar estos temas, pero a veces tocar como disparadores que van fluyendo en el mismo encuentro. Desde siempre la ONG, y esto lo referimos, que es algo que a mí me llamó la atención desde el momento que las conozco, es no interesarnos en las causas que trajeron a estas chicas al espacio de la reclusión, sino trabajar sobre la persona, sobre esa mujer, porque nosotros no juzgamos la causa, sino la verdad ya están condenadas o procesadas y están en esa instancia. Sí, eso es materia de la justicia. Tal cual, y este es el instante donde nosotras permitimos hablar de esto, acercarles algunas herramientas, algunas, yo digo a veces que ni siquiera quizás son posibilidades, sino la posibilidad de ver algo diferente. Así que, bueno, es nuestro afán. Bueno, con respecto a la radio tenemos un pequeño comunicado. Una invitación a una conferencia de prensa y panel debate el día viernes, que es el Día de la No Discriminación por la Orientación Sexual y Identidad de Género. Va a ser acá en La Toma, Tucumán 1349, a partir de las 18 horas. Repito, el viernes. Y van a estar participando varias organizaciones que están acá en La Toma. Claro, bueno, las Afinas. La Frida, nosotros. La radio, las Afinas, está bien. Mujeres de Negro, psicólogas, no está, no me acuerdo. Fondo de Mujeres, Red Diversa. Indeso Mujer, Fundación EOS, las Afinas ya dijimos, Red Diversa Positiva, ATE, la campaña. El Puente, Psicólogas La Toma, la campaña y varones trans. Amar, varones trans. Varones trans. Bien. Y varias organizaciones. Creo que no nos olvidamos de nadie, pero bueno. Pedimos disculpas en caso de que nos hayamos olvidado de alguna organización. Y el bachillerato Celia Mocha.
de Buenos Aires. Perfecto. Bien, bachillerato de Celia Moche. de chicas trans. Sí. También. Muy Bien. Bárbaro. Bueno, vamos entonces a irnos despidiendo. Esperamos que se puedan acercar para la conferencia de prensa, es muy interesante. Así que bueno, me despido. Mi nombre es Celeste Volmaro y después, bueno, vamos a escuchar el poema al final también. Será hasta la próxima. Soy Claudia Almirón y les recuerdo que pueden seguir escuchándonos de lunes a viernes. De 18 a 19 horas. Bien. Sí, por .com o la aplicación que también tiene en la Play Store. Se escucha súper bien. Sí. Bueno, mi nombre es María Belén y les espero el próximo. Silvia, Suni, Mayra, Patri. Los hombres no piensan que nosotras como mujeres no solo tenemos que cuidar a nuestros hijos, sino que también tenemos vida propia. Queremos los mismos derechos que tienen ellos porque también de una manera u otra trabajamos como ellos. Porque ellos creen que nosotras tenemos una esclavitud. Somos seres humanos y necesitamos mucho también. Ellos tampoco entienden que como mujeres nosotras también podemos sobrevivir a toda ocasión. Y quizás hoy por hoy estamos en lugares como este por darle lo mejor a nuestros hijos. Por eso hay muchas discusiones en la pareja. Del libro Sin Nombre.